Nuevamente estamos en este espacio Identidades del Centro de Información y Documentación Alfonso Flores Doménez de Culturas Populares aquí en Durango. Y hoy es un placer tener con nosotros, nos acompaña una gran persona, un gran amigo, un gran promotor cultural, el historiador Javier Guerrero Romero. ¿Qué tal, Javier? Mariel, muy buen día. Un saludo para ti, para todo el equipo del Centro de Información y Documentación y de la Unidad Regional de Culturas Populares. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable por tener esta respuesta con nosotros. Voy a leer una breve semblanza. Este, Javier Guerrero Romero realizó estudios en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público, como director de Asuntos Culturales en el gobierno del estado de Durango, director del Plan Estratégico de Durango, secretario ejecutivo de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango. Tiene más de 60 publicaciones, diversos ensayos con diferentes tópicos de cultura, historia de Durango. Ha recibido diversos premios, ha impartido conferencias, no solamente en nuestro país, sino también como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, República Dominicana y le paramos por ahí. En su haber, ha impulsado en la construcción de la infraestructura cultural del Estado, destacando el fortalecimiento de la red de museos comunitarios de sitio y regionales, así como la creación del Museo de las Culturas Populares en Durango. Se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED y es cronista vitalicio de la ciudad de Durango. Bienvenido, Javier, a este espacio Identidades. Eh, para comenzar, en este mes que estamos con el tema del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, para el día 23 de este mes, particularmente en el estado de Durango y a manera de diagnóstico, ¿qué tanto hemos avanzado en materia de protección de los derechos de autor en nuestra entidad? Gracias, Gamaliel, y qué bueno que se da la oportunidad de hablar en torno a la celebración del Día Internacional del Libro, que ocurrirá este año, como lo mencionas, el 23 de abril. En materia de la protección de derechos autorales, el derecho de autor es un tema de jurisdicción federal. Esto está regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor. Por lo tanto, no es un tema de la competencia local, de la competencia de los estados. Es decir, no hay regulaciones locales en materia de derechos de autor, eh, y por lo tanto la regulación, toda la regulación de carácter federal. Sin embargo, en muchas entidades se ha generado un proceso de coadyuvancia entre la autoridad local y la autoridad federal para favorecer el desarrollo de los derechos de autor, de la protección de los derechos de autor. Aquí el tema central es que se requiere mucha difusión para poder generar el proceso de registro del derecho de las obras de autor, del derecho de autor. Sin embargo, no necesariamente tienen que estar registradas para que sean protegidas. Ese es un elemento que es importante que se debe de saber. Evidentemente, una vez hecho el registro, pues el registro lo que hace es que certifica que el autor de tal o cual obra es el autor original de esa obra o el coautor original de esa obra, según sea el caso. Pero el tema básicamente está en que a nivel local no hay una campaña permanente ni constante que permita justamente el poder fortalecer el registro de los derechos autorales. Pero más grave aún, el área a la que le compete, que es la Secretaría de Educación Pública, la que tiene que hacerlo a nivel local, y estoy hablando del estado de Durango en particular,
de la delegación en Durango, de la representación en Durango, no se tiene la información suficiente para poder ayudar a los autores a registrar. Te lo digo yo en particular porque pues, es un caso que yo vivo constantemente. ¿Sí? El, el registro a nivel local, a nivel estatal, tendría que gestionarse para que la Secretaría de Educación lo trasladara a las oficinas correspondientes en la Ciudad de México. Sin embargo, no hay la facilidad ni la oportunidad de que las autoridades locales, representantes de la Secretaría de Educación, faciliten a los autores, ¿verdad? A los autores para que puedan tener la posibilidad de registrar aquí mismo sus obras. Lo que tienes que hacer finalmente es mandarlas a la Ciudad de México, en el mejor de los casos llevarlas personalmente y entregarlas, pero lo que regularmente pues, se tienen que mandar por correo y por correo en espera de que cumpla todos los requisitos, si no te lo van a regresar porque le faltó algún elemento, que eso es muy común que suceda. Por otra parte, hay desconocimiento total de cuál es el procedimiento para el registro y por eso los autores no registran. Entonces tenemos un rezago muy fuerte en lo que es la materia del registro autoral aquí en Durango. Debe haber poco más de 1,000 personas creadoras que constantemente están generando materiales, perdón, pero muy pocas de ellas cumplen con el proceso del registro. Que el registro empieza por cubrir un derecho. Hay que pagar en el banco un derecho que corresponde. Ahorita no recuerdo exactamente, 2024, pero tienes que solicitar un formato para llevarlo al banco, para que el banco te lo valide el pago y entonces con ese formato hagas el proceso de registro que debería poderse hacer en la delegación. Antes se hacía en las delegaciones, no había problema. Hace muchos años se puede hacer en las delegaciones. A mí me tocó cuando tuve la oportunidad de dirigir el área de cultura, pues hacer un convenio con la Secretaría de Educación para que justamente se pudiera facilitar a los autores el registro de sus obras, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que tiene actualmente el registro a nivel local. Hay pocos registros, pocos autores registran su obra, eh, pero la certeza también para los autores de que aunque no esté registrada, la obra es de su propiedad, ¿sí? El registro solamente les permite, bueno, pues para poder, en caso de un litigio o en caso de los derechos, en el caso de las ediciones o en el caso de la música, en los derechos de reproducción o de uso, pues cubran y paguen la parte correspondiente de los derechos que les corresponden, ¿no? Esa es básicamente la parte central que tendríamos que pensar en materia del derecho del autor. El tema es que luego la gente no sabe tampoco qué es lo que puedes registrar. Y entonces, pues no sabes qué registrar, y si no sabes qué registrar, pues es muy difícil que vayas a hacer el registro, ¿no? No solo es la obra literaria, ¿sí? Se pueden registrar a nivel de derecho de autor muchísimos más elementos. Eh, entonces, ¿qué es lo que protege la ley? Que eso es lo importante saber, ¿qué es lo que protege la ley? La ley protege a las obras, cualquier obra, de un autor conocido, ¿sí? Que lleve la obra, el nombre o la firma de quien se identifica como su propio autor, ¿sí? Pero también el derecho de autor protege las obras anónimas, contra lo que uno podría pensar cuando una obra no tiene registro de su autor, ¿sí? Que permite identificarlo, se puede registrar y se puede proteger como parte de las obras de valor patrimonial nacional. Y este es caso muy particular, por ejemplo, de los creadores populares, de la obra artesanal, o sea, todo este tipo de registros no ha sido pocas las ocasiones en que ha habido conflictos por cuestiones de derecho, por ejemplo, recordarás muy recientemente en los pueblos wixárika que se utilizaban sus diseños, diseñadores de ropa, modistas internacionales, utilizaban los diseños y se los apropiaron como tales cuando son propiedad comunal de un pueblo. Y bueno, el derecho de autor los protege aunque son anónimos y
se procede y se procedió legalmente y se llegó justamente pues a los acuerdos que se tenían que llegar para que no se hiciera un uso indiscriminado de estos diseños, porque en particular eran los diseños de los diseños wixárikas, y se pagara la parte correspondiente del derecho, en este caso, al ser anónimas, pues se dirige el beneficio a la propia comunidad a través de los mecanismos que tiene el propio Estado mexicano para poderlo distribuir cuando son propiedad de la nación o son propiedad de una comunidad, no propiedad de una persona. Pero cuando son propiedad de una persona, pues los derechos que genere, los beneficios que pueda generar, pues van directamente a la persona, ¿no? Para la otra parte muy importante, o sea, no solo son las de autor firmados, las anónimas también protege las que están registradas o las que se difunden, porque no están registradas, las que se difunden con un seudónimo, ¿sí? Con un seudónimo que no permite identificar plenamente al autor, pero que el autor es identificable, aunque no sea en ese momento, puede hacerlo de manera posterior o pueda demostrar el autor que es el propietario de esa designación, de ese seudónimo, pues también tiene todos los beneficios de la protección del derecho autoral. Insisto, no tiene que estar registrado para que pueda estar protegido. Claro, si está registrado en una controversia de si es tu propiedad o es de mi propiedad, pues va a prevalecer el que lo registró primero, ¿sí? Pero no va a haber ningún problema en ese sentido de los derechos autorales. Pongo casos muy comunes que ocurren en la música popular, por ejemplo. Hay muchas formas en la música, muchas canciones mexicanas, muchas formas musicales mexicanas que recientemente artistas de diferentes géneros las han llevado a su repertorio, les hacen cambios, les hacen modificaciones y las llevan a su repertorio, pero eso no los hace propietarios de esa obra. Los hace propietarios de la reforma que hicieron, del arreglo que hicieron, pero no de la obra. Y te pongo un caso que ustedes lo han vivido mucho y muy seguido, del uso de la música cardenche, por ejemplo. La música cardenche, pues que no es exclusiva y propiedad de los autores, de los cantantes, de los intérpretes, sino es una propiedad comunal. Bueno, pues algunos artistas han tomado la música cardenche, la han llevado, le han hecho adecuación, le han hecho arreglos y la han llevado a otros escenarios. No voy a mencionar nombres de los artistas, pero todos los conocemos y demás. Pero eso no los hace propietarios de esa música. Esa música sigue siendo propietario de las comunidades donde se generaron, ¿sí? Y entonces en el pago de los derechos, ellos cobrarán la parte correspondiente del arreglo, pero de la música original tendrá que pagarse la parte proporcional, no a los intérpretes, sino a las comunidades de donde se genera, por tratarse de música popular. Y en este caso, bueno, no hay claridad desde siempre, no de ahorita, sino desde siempre no hay claridad de cómo se distribuyen esos recursos o cómo regresan esos recursos a las propias comunidades, ¿sí? Podríamos pensar a lo mejor que parte de los recursos federales que se dan para la atención de la música cardenche vengan de esto, ¿verdad? Vengan de esos derechos, pero no hay claridad que nos permita saber que efectivamente esos recursos, propiedades de propiedad comunitaria, esos derechos de propiedad comunitaria regresaron a la propia comunidad. Yo te pongo esos dos casos porque son casos que tienen que ver con Durango, que tienen que ver particularmente con el manejo y con el uso y el aprovechamiento de los derechos autorales que tienen que ver con elementos prácticamente anónimos, ¿sí? O de producción anónima, que aunque se difundan, pues no dejan de ser propiedad comunal y aunque los difunda alguien o los difunda una institución o los difunda una organización o una agrupación o una empresa, no dejan de tener sus derechos comunales. ¿Cuál es el problema que enfrentamos? Que no hay claridad en cómo retornen esos derechos porque la ley es ambigua, no hay claridad en ese sentido y entonces, pues como autores comunitarios, pues no tienes ninguna certeza de que ese recurso que generó alguna ganancia de alguna naturaleza pueda tener un regreso a la propia comunidad, ¿no? Esos yo creo que son los temas más complicados que tenemos en este momento en el tema de derechos de autor. Nuestra ley es muy completa,
en cuanto a la materia de protección, no en cuanto a la materia del retorno de los derechos en casos de controversias a los propios autores, ¿no? O sea, no hay esa claridad todavía. Pero también protege la obra de acuerdo a la naturaleza de la obra. Si la obra se divulga, es decir, si la obra está divulgada, sí, también está protegida. Aunque no esté registrada, está protegida. ¿Sí? Y hablamos de divulgada cuando es de conocimiento público, ¿sí? Que se presenta por primera vez, que está en un formato determinado, que toda o parte de ella se describe en un medio. Y esto es muy común, sobre todo para los escritores. Yo escribo en un periódico, escribo un cuento, un ensayo en un periódico y demás, y no lo registro. Si no está registro en los derechos de autor, ¿sí? Porque es muy difícil que estés pagando 1,000 y fracción de pesos por cada artículo que publicas. No recuperas, no ganas para eso, ¿verdad? Entonces, solo hecho que esté publicada y que esté publicada con mi nombre, que esté hecha y dada a conocer con mi nombre, la hace mía, ¿sí? Si yo me apropié indebidamente de algunos elementos, pues puedo enfrentar un juicio, ¿sí? Y lo voy a perder si me apropié indebidamente. Pero si no me apropié indebidamente, si tiene conocimientos propios, estoy una interpretación propia de un hecho que estoy haciendo y lo estoy presentando y lo estoy haciendo de conocimiento público, el solo hecho de que se divulgue ya la protege, ¿sí? Ya la protege aunque no tenga un registro. La diferencia es que no tiene registro, pero no quiere decir que no esté protegida. Pero también se protege las obras inéditas, ¿sí? Las obras que no están divulgadas. Si yo las tengo escritas, tengo, en el caso particular, pues tengo varios libros sin publicar, ¿sí? Pues están protegidos. Estando sin publicar, están protegidos. ¿Por qué están protegidos? Porque son obras inéditas de mi autoría, ¿sí? Y puedo demostrar que son de mi autoría. Aquí el tema nada más, tanto en la obra divulgada como en la obra inédita, que no esté registrada, pues es que en su momento de una controversia yo tengo que demostrar que es de mi propiedad, que yo la generé, que es un producto intelectual mío, que es un producto generado de conocimiento mío, ¿sí? Y lo mismo va a suceder tanto en la obra divulgada como en la inédita de la obra popular. ¿Sí? Es decir, la obra que viene de la tradición oral obra que viene de la tradición musical popular, divulgada o no divulgada, ¿sí? Esa va a estar igualmente protegida. Es muy común que encontremos algunas piezas de música, por ejemplo, que fueron populares en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y no estoy hablando de corridos, canciones en lo general. Mencionarte una Ventanita Morada, por ejemplo, ¿no? Que son canciones que vienen desde el siglo XIX y que se divulgaron de manera oral, se fueron transmitiendo y bueno, finalmente las retoma alguien y lo las pretende poner como su autoría. Y lo que hace justamente la autoría es decir, no, estos son los derechos, están separados, ¿no? Están a disposición del autor, ¿sí? Las famosas siglas que le ponen derechos a disposición, ¿verdad? O derechos protegidos y a disposición del autor. ¿Quién es el autor? Pues no sabemos quién es el autor. Cuando salga el autor podrá reclamar los derechos que le corresponden y mientras tanto se va haciendo una bolsa ahí del pago de los derechos que van generando. Y bueno, de acuerdo al origen de las obras, también se pueden proteger, ¿sí? ¿Qué se trata esto? Bueno, si son obras primigenias, como dice la ley, ¿sí? Es decir, que han sido creadas de origen sin estar basadas en ninguna otra, ¿sí? Y que permitan señalar que tienen una originalidad total y esto es muy característico de la literatura sobre todo. Si yo escribo una novela, escribo un cuento, escribo un poema mío, que no me lo fusilé, que es mío, ¿sí? Entonces es una obra primigenia, ¿sí? Es una obra primigenia que va a poderse garantizar su protección, ¿sí? Por el solo hecho que yo demuestre que yo la escribí primero y que fue una idea original mía y que contiene puros elementos nuevos que fueron producto de mi trabajo. En el caso del ensayo, que es donde está uno más involucrado en este caso, bueno, pues son obras que tienen que ver
de entrevistas que sacaste, de documentos que revisaste, de la experiencia propia, del conocimiento del entorno, de las diferentes fuentes que puedas tener y vas haciendo un documento, vas generando un documento que te permite justamente hacer una obra original, lo que se llama obra original, las obras primigenias. Pero también hay lo que le llaman las obras derivadas, ¿sí? Las obras derivadas, es decir, que no son necesariamente originales, son las que resultan prácticamente de las traducciones, de las adaptaciones o de las transformaciones que puedes hacer de una obra primigenia, ¿sí? Y eso también es común en algún tipo de ensayo, por ejemplo, ¿no? Que yo un ensayo lo baso en otras obras que no son de mi autoría, pero estoy obligado a citar la fuente de esas obras. Lo que lo va a hacer original y va a ser mío es la interpretación que hago de estas otras obras, la forma en que acomodo la información de las otras obras y la forma en que yo voy a traducir o a interpretar los datos o el conocimiento nuevo que se va a generar a partir de otros conocimientos que no son míos, que no generé yo, ¿sí? Esas son obras derivadas, pero que también están protegidas. Igual, si hago una traducción, tú lo sabes, sobre todo en las traducciones es muy común. Todos los traductores traducen diferente. Cada quien tiene una formación diferente, todo el mundo interpreta de una manera diferente y las traducciones no se pueden hacer literales como tal. ¿Sí? Una traducción literal es una traducción prácticamente absurda. La traducción se tiene que hacer de tal forma de que mantenga el espíritu del autor, no, como se dice en el argot, no traiciones al autor, ¿sí? Y puedas transmitir lo que el autor en su idioma eh, concibió y lo puedas traducir a nuestro idioma o a otro idioma en la concepción de ese idioma. Tú lo sabes, cada idioma tiene una cosmogonía diferente, tiene una forma diferente de ver las cosas y entonces si no traicionas esa cosmogonía y logras traducirla y trasladarla a tu propia cosmogonía en tu propio idioma, bueno, pues esa traducción va a ser una traducción seguramente exitosa, ¿sí? Y eso es parte de esas obras que se consideran como derivadas. Y la otra parte, y con eso termino lo que protege el derecho, la otra parte que es muy importante, el derecho protege las obras de carácter individual entendidas que son las que hace una sola persona, pero también las colectivas, las que se hacen por dos o más personas, no importa el número de personas. Aquí no hay una limitante. Si una obra la produjeron 20 personas, pues es de las 20 personas. Si una obra la produjeron dos personas, es de las dos personas, ¿sí? Y esto va muy aplicado sobre todo pues a los colectivos artísticos, a los grupos artísticos que de repente pues, crean sus propias obras y que surgen entre todos, ¿sí? En algunas ocasiones uno es el líder y la crea y la interpreta el grupo, es muy común en la música, pero hay ocasiones en que yo pongo la letra, otro pone la música, otro le agrega otra parte de la letra, otro le pone otra parte de la música. ¿De quién es la obra? Pues de todos los que intervinieron, ¿sí? Y entonces como tal, el derecho las reconoce como obras colectivas, ¿sí? Es ese básicamente lo que está protegiéndonos el derecho de autor y eso es hacia lo que se encamina el derecho de autor. ¿Sí? Bueno, siempre es interesante platicar contigo, maestro. Y yo creo que con esto nos quedamos por esta ocasión. Te agradecemos mucho que nos hayas otorgado este tiempo, este momento con tu participación en este programa Identidades, de parte del Centro de Información y Documentación Alfonso Flores Domene de Culturas Populares de Durango. Nuevamente te agradezco palabras, tu comentario y pues que esta no sea la última vez que te tenemos por aquí. Eh, eh, Posteriormente te vamos a volver a invitar para que nos acompañes y sigas enriqueciendo este tema de la cuestión de derechos de autor y con otros temas, porque también pudiéramos hablar sobre patrimonio cultural, material e inmaterial en la cuestión. Tú tienes grandes experiencias con eso, pero aquí en el estado de Durango. Y pues en esta ocasión, pues nos despedimos.
Te agradezco mucho, Gamaliel. Muchas gracias. Un saludo para todos los integrantes del Centro de Información y Documentación y felicitarlos por el trabajo que están haciendo y que, bueno, seguramente permitirá mantener muchos testimonios de quienes hemos tenido en algún momento dado el privilegio de trabajar en el medio cultural y trabajar con las culturas populares en particular. Muchas gracias y un saludo para todo el equipo, por favor. Agradezco de parte del equipo de Culturas Populares y hasta luego. Después continuamos con otra plática, otra charla contigo, Javier. Muchas Saludos. gracias, Gamaliel. Hasta Saludos.